cuando una mujer de la limpieza me agarró del brazo en el aeropuerto y susurró: «No suba a ese taxi, su yerno lo pidió». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Miré por el vidrio. Un coche negro sin identificación, mi hija gesticulando nerviosa hacia el conductor. En ese instante, comprendí que mi propia sangre había planeado algo terrible. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Miguel Ángel Romero Vidal. Tengo 68 años y jamás imaginé que escribiría estas palabras. Durante toda mi vida, me consideré un hombre precavido, alguien que tomaba decisiones pensadas, que construyó un patrimonio modesto, pero digno trabajando como ingeniero civil durante 42 años. Crié a mi hija Beatriz solo después de que mi esposa falleciera, cuando la niña tenía apenas 7 años. Le di educación, valores, todo lo que un padre puede ofrecer. O eso creía. El 23 de octubre de 2024, regresaba de Barcelona en un vuelo de las 3 de la tarde. Había pasado una semana en la ciudad, cerrando la venta del apartamento que heredé de mi hermana Dolores, quien murió sin hijos el año anterior. Fue un proceso doloroso emocionalmente, vaciar aquel piso lleno de recuerdos, pero necesario. La venta se cerró por 320.000 euros, una suma considerable que depositaría en mi cuenta al día siguiente. Beatriz sabía de la venta, por supuesto. En los últimos 8 meses, desde que Dolores falleció, mi hija mostró un interés inusual en todos los detalles del proceso. «Papá, ¿ya sabes cuánto vale el piso? Papá, ¿cuándo crees que se venderá? Papá, ¿en qué banco vas a depositar el dinero?». Preguntas que en ese momento me parecieron naturales, propias de una hija preocupada por los asuntos de su padre mayor. 2 días antes de mi regreso, Beatriz me llamó al hotel en Barcelona. «Papá, déjame ir a buscarte al aeropuerto. Hace mucho que no pasamos tiempo juntos». Le agradecí, pero decliné con amabilidad. «Prefiero tomar un taxi», le dije. «No quiero molestarte». «No es molestia, papá. Insisto». Algo en su tono me incomodó, una urgencia que no supe identificar. «De verdad, hija, estoy bien. Tomaré un taxi y descansaré en casa». El día de mi vuelo, mientras hacía la maleta en el hotel, Beatriz volvió a llamar. Esta vez, su voz sonaba diferente, más tensa. «Papá, escúchame. Ya llamé a un coche ejecutivo para que te recoja. Es mi regalo. Un conductor profesional te estará esperando a las 5 de la tarde en la salida principal. No tomes taxi, por favor. Ya está todo pagado». Intenté protestar, pero ella cortó rápidamente. «Papá, hazme ese favor. Solo déjame cuidarte por una vez». Durante el vuelo, aquella conversación me inquietó. Beatriz nunca había sido de hacer gestos tan elaborados. Mi hija, que cumplió 42 años en agosto, siempre fue más bien práctica, poco dada a sorpresas o detalles innecesarios. ¿Por qué tanta insistencia ahora? Intenté descartar la incomodidad atribuyéndola al cansancio de la semana, a la carga emocional de haber cerrado el capítulo de Dolores. Aterricé en Madrid a las 4:40 de la tarde. El aeropuerto estaba moderadamente lleno para un miércoles. Recogí mi maleta y me dirigí hacia la salida, todavía dudando si aceptar el coche que Beatriz había enviado o simplemente tomar un taxi regular. Fue entonces cuando ocurrió. Una mujer de unos 50 y tantos años, vestida con el uniforme azul de la limpieza del aeropuerto, se acercó empujando su carrito. Pasó junto a mí limpiando un cristal y de repente, sin mirarme directamente, me tomó del brazo con firmeza. «Señor», susurró muy bajo, casi sin mover los labios, «no suba a ese taxi que está esperando. Su yerno fue quien lo pidió. Escuché la conversación esta mañana». Me quedé paralizado. La mujer siguió limpiando el cristal como si nada hubiera ocurrido, pero su mano temblaba ligeramente sobre el trapo. «¿Qué dice?», logré articular. Ella negó apenas con la cabeza. «No puedo hablar aquí. Solo le digo, no suba a ese coche negro que está afuera. Vi a su hija hace 10 minutos hablando con el conductor. Algo no está bien».
y sin esperar respuesta, se alejó empujando su carrito hacia el otro extremo del vestíbulo. El corazón me golpeaba el pecho. Caminé despacio hacia la cristalera que daba a la zona de recogida de pasajeros y miré hacia afuera con disimulo. Allí estaba, un coche negro, sin ninguna identificación de empresa de transporte, sin el logo de las compañías ejecutivas habituales. Y junto al vehículo, gesticulando de manera nerviosa, reconocí la figura de Beatriz hablando con un hombre corpulento de traje oscuro. Mi hija no debería estar allí. Me había dicho que el coche vendría solo, que ella estaría en casa esperándome. ¿Por qué estaba en el aeropuerto? ¿Y quién era ese hombre con quien hablaba de forma tan agitada? Retrocedí instintivamente, alejándome de la cristalera. Las palabras de aquella mujer resonaban en mi mente. Su yerno fue quien lo pidió, Javier. Mi yerno Javier Morales Ruiz, casado con Beatriz desde hace 11 años. Un hombre al que nunca terminé de conocer del todo. Siempre esquivo, siempre con respuestas vagas sobre su trabajo, sus planes, su vida. Mi teléfono vibró. Era Beatriz. «Papá, ¿ya saliste? El coche está esperando». No respondí. Guardé el móvil en el bolsillo y me dirigí hacia los baños. Necesitaba pensar, necesitaba entender qué estaba ocurriendo. Dentro del baño, cerré la puerta de un cubículo y respiré profundamente. Las manos me temblaban. Aquella mujer de la limpieza no tenía motivos para mentirme, pero ¿qué estaba insinuando? ¿Que mi propia hija y mi yerno habían planeado algo contra mí? ¿Por qué? Y entonces, como un relámpago de claridad brutal, la respuesta llegó. 320.000 euros. El dinero de la venta del piso de Dolores. Beatriz sabía que lo tenía. Sabía que volvía ese día. Sabía la hora exacta de mi vuelo. Permanecí en aquel baño durante 15 minutos, intentando ordenar mis pensamientos. El teléfono vibró otras 6 veces. Todas llamadas de Beatriz. No atendí ninguna. Necesitaba un plan. Necesitaba salir de allí sin que me vieran, sin confrontación, sin darles oportunidad de convencerme con explicaciones que mi instinto ya no creería. Salí del baño con la cabeza gacha, caminando entre grupos de viajeros, manteniéndome alejado de las cristaleras. Me dirigí hacia la zona de taxis oficiales del aeropuerto, aquellos con licencia regulada, con registro, con cámaras de seguridad. Esperé mi turno en la fila como cualquier pasajero común. Antes de subir al vehículo, miré una última vez hacia la salida principal. El coche negro seguía allí. Beatriz caminaba de un lado a otro hablando por teléfono, seguramente intentando localizarme. El hombre corpulento miraba hacia las puertas automáticas con expresión tensa. Algo definitivamente no estaba bien. «Hotel Princesa en la calle de la Princesa, por favor», le indiqué al taxista. Un hombre de unos 60 años de aspecto tranquilo. Era un hotel discreto que conocía desde hace décadas, un lugar donde podría pensar con claridad. El conductor asintió y arrancó sin hacer preguntas. Durante el trayecto, encendí el teléfono que había silenciado. 22 llamadas perdidas, 18 de Beatriz, 4 de Javier. También había mensajes. Los leí con las manos temblorosas. Beatriz, 17 y 14. «Papá, ¿dónde estás? El conductor te está esperando». Beatriz, 17 y 21. «Papá, responde por favor, me tienes preocupada». Javier, 17 y 25. «Miguel, Beatriz está angustiada. ¿Pasó algo? ¿Tomaste otro taxi?» Beatriz, 17 y 30. «Papá, si estás molesto por algo, dímelo. No entiendo qué ocurre». La última, de Beatriz, a las 17 y 38. «Ya vamos hacia tu casa. Nos vemos allí». Apagué el teléfono nuevamente. No irían a encontrarme en casa porque yo no estaría allí. Al menos no esta noche. Necesitaba distancia, necesitaba pensar, necesitaba entender cuánto tiempo llevaba siendo ciego ante lo que ahora parecía tan evidente. El Hotel Princesa me recibió con su habitual discreción. Pedí una habitación sencilla, pagué en efectivo, subí al cuarto sin encender luces innecesarias, me senté en la cama y por primera vez en muchos años sentí verdadero miedo. No miedo físico, sino algo peor. El terror de descubrir que las personas en quienes más confiabas pueden ser extraños con intenciones oscuras.
Abrí mi computadora portátil y comencé a revisar. Durante los últimos 8 meses, desde que Dolores murió, había intercambiado cientos de correos electrónicos con Beatriz. Siempre creí que su interés en el proceso de venta era genuino, producto del afecto, de querer ayudarme en un momento difícil. Pero ahora, releyendo aquellos mensajes con otros ojos, descubrí un patrón perturbador. Beatriz, 12 de marzo. Papá, cuando tú ya no estés, ¿cómo quieres que manejemos tus cosas? Deberíamos organizarlo ahora para evitar problemas legales después. Yo le había respondido con naturalidad que no me gustaba hablar de eso, que tenía mucha vida por delante. Ella insistió, es solo por precaución, papá. Todos deberíamos tener nuestros papeles en orden. Beatriz, 26 de abril. ¿Tienes seguro de vida? ¿Cuánto cubre? Deberías revisar las pólizas. A veces están desactualizadas. Beatriz, 8 de junio. Cuando vendas el piso de tía Dolores, ¿lo vas a declarar todo o sacarás algo en efectivo? Dicen que es mejor tener liquidez para emergencias. Beatriz, 3 de agosto. Papás, ¿en qué banco vas a depositar el dinero de la venta? Algunos bancos tienen mejores seguros de depósito que otros. Mensaje tras mensaje, siempre rondando el mismo tema. Dinero, herencias, seguros, cuentas bancarias. ¿Cómo no lo vi antes? Cada pregunta disfrazada de preocupación filial era en realidad un mapeo meticuloso de mi situación financiera. Seguí revisando correos más antiguos. Encontré uno de febrero que me heló la sangre. Beatriz. Papá, estaría bien que me dieras un poder notarial general. Así, si te pasa algo o simplemente necesitas ayuda con trámites, yo puedo hacerlo sin molestarte. Es lo que hacen muchas familias ahora. Yo había rechazado la idea amablemente. No es necesario, hija. Todavía puedo encargarme de mis asuntos. Ella no insistió en ese momento, pero ahora entendía por qué. Estaba buscando acceso directo a mis cuentas, a mis propiedades, a todo. El recuerdo llegó como un golpe. Hace 4 meses perdí mi cartera. Fue un domingo por la tarde. Regresaba de caminar por el Parque del Retiro. Llegué a casa y no la encontraba. Beatriz estaba visitándome ese día con Javier. No te preocupes, papá, dijo ella. Seguro la dejaste en algún lado, vamos a buscarla. Media hora después, Beatriz apareció con la cartera en la mano. Estaba en el cajón de tu escritorio. Siempre guardas cosas allí sin darte cuenta. Me sentí aliviado y un poco avergonzado por mi despiste. Ahora comprendía. Ella no encontró la cartera. La había tomado antes. Tuvo tiempo suficiente para fotografiar mi documento de identidad, mi tarjeta de la Seguridad Social, todos mis papeles. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana. Madrid brillaba bajo las luces nocturnas, indiferente a mi crisis personal. ¿Cuántos otros detalles había pasado por alto? ¿Cuántas señales ignoré por amor paternal, por creer que era imposible que mi propia hija pudiera desearme mal? Recordé entonces las visitas de los últimos meses. Javier siempre había sido distante conmigo, pero últimamente su comportamiento era extraño de otra manera. Cada vez que yo llegaba a su casa, él salía de la habitación. Tengo que hacer una llamada de trabajo, decía, o voy a comprar algo que falta para la cena. Siempre una excusa para no estar presente durante las conversaciones. Y Beatriz se ponía tensa cuando yo preguntaba por el trabajo de Javier. Todo bien, papá. Ya sabes cómo es el sector tecnológico, siempre ocupado. Pero nunca daba detalles concretos. Nunca mencionaba proyectos específicos, clientes, nada que pudiera verificarse. El teléfono que había dejado sobre la mesilla vibró de nuevo. Lo encendí solo para ver quién llamaba. Beatriz otra vez. Esta vez dejó un mensaje de voz. Con manos temblorosas lo escuché. Papá, estamos en tu casa y no estás. Tu vecina dice que no te ha visto llegar. Por favor, llámame. Estoy muy preocupada. Si te pasó algo, si alguien te hizo daño, dímelo. Voy a llamar a la policía si no sé de ti en una hora. La preocupación en su voz sonaba genuina, pero yo ya no sabía qué creer. Pasé la noche sin dormir. No por miedo físico, sino por el derrumbe interno de todo lo que creí saber sobre mi familia. A las 3 de la madrugada, después de ignorar 17 llamadas más,
Tomé una decisión. No respondería a Beatriz ni a Javier hasta tener claridad absoluta sobre lo que estaba sucediendo. Encendí nuevamente la computadora, pero esta vez no revisé correos. Accedí a mi banca en línea, algo que hacía raramente porque prefería ir personalmente a la sucursal. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Había 3 intentos fallidos de apertura de cuenta conjunta a mi nombre. 3. Los registros mostraban solicitudes realizadas en mayo, julio y septiembre de 2024. Todas incluían copias de mi documento de identidad, pero faltaba mi firma notariada. Por eso el banco las había rechazado automáticamente, enviando notificaciones a mi correo electrónico que jamás leí porque llegaban a la carpeta de spam. Abrí esos mensajes ahora. Estimado señor Romero, detectamos una solicitud de cuenta conjunta a su nombre con la señora Beatriz Romero Torres. Por seguridad requerimos que acuda personalmente a sucursal para verificar esta operación. 3 cartas idénticas. 3 intentos de mi hija para tener acceso directo a mi dinero. El estómago se me revolvió. Seguí investigando en el sistema bancario. Encontré algo más. Una solicitud de préstamo personal por 80.000 euros a mi nombre como avalista, presentada el 12 de septiembre. También rechazada por falta de firma original. El solicitante principal era Javier Morales Ruiz. Me levanté de la silla mareado. Caminé hasta el baño y me mojé la cara con agua fría. Mi reflejo en el espejo mostraba a un hombre que había envejecido 10 años en una noche. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo mi hija, a quien cambié pañales, a quien enseñé a leer, a quien acompañé en cada momento importante de su vida, podía estar haciendo esto? Regresé a la habitación y busqué en mi agenda un nombre que no marcaba desde hacía años: Alberto Díaz Navarro. Mi abogado, pero más importante, mi amigo desde la universidad. Nos habíamos distanciado por la vida, por el trabajo, por esas cosas que pasan, pero sabía que podía confiar en él ciegamente. Eran las 4:30 de la madrugada, demasiado temprano para llamar. Escribí un mensaje de texto: Alberto, soy Miguel Ángel. Necesito verte urgentemente. Es una emergencia familiar grave. ¿Podemos vernos hoy a primera hora? La respuesta llegó 20 minutos después. Alberto era madrugador. Miguel, claro, mi despacho a las 9. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo antes? Estoy bien físicamente. Nos vemos a las 9. Gracias, amigo. Aproveché las horas siguientes para hacer algo que debía haber hecho antes: investigar a Javier. Abrir redes sociales, buscadores, todo lo que pude encontrar. Mi yerno era una sombra digital. Su perfil profesional mostraba que trabajaba como consultor de estrategia digital, pero no había detalles de empresas, proyectos o referencias. Las pocas publicaciones que tenía eran genéricas, sin sustancia. Recordé entonces algo que me había parecido extraño hace meses. En julio, durante una cena familiar, mencioné que un antiguo colega buscaba consultores para un proyecto importante. Le di a Javier el contacto. «Gracias, Miguel, lo llamaré», me dijo. 2 semanas después, mi colega me preguntó si Javier había cambiado de opinión. Nunca llamó, me dijo. Cuando le pregunté a Javier al respecto, él respondió vagamente que el timing no era bueno. En ese momento no le di importancia. Ahora cobraba otro significado. ¿Y si Javier no tenía trabajo? ¿Y si todo era una fachada? Eso explicaría por qué siempre tenía excusas para no hablar de proyectos concretos, por qué evitaba conversaciones profesionales conmigo, por qué Beatriz se ponía nerviosa cuando yo preguntaba. La imagen comenzaba a completarse como un rompecabezas macabro. Un yerno sin ingresos reales, una hija que sistemáticamente intentaba acceder a mis cuentas, un regalo de coche ejecutivo el mismo día que yo regresaba con 320.000 euros de una venta. Y aquella mujer de la limpieza advirtiendo: su yerno fue quien lo pidió. A las 7 de la mañana el teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número desconocido. Dudé, pero contesté. «¿Señor Romero?» Era una voz de mujer, la misma del aeropuerto. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?» «Soy Rosa Jiménez, la señora que le habló ayer en el aeropuerto. Conseguí su número porque necesito hablar con usted. No he dormido en toda la noche pensando si hice bien o mal en meterme».
Hizo bien, señora Rosa, muchísimo bien. ¿Dónde está? ¿Está segura? Estoy en mi casa. Trabajo turno de tarde hoy. Señor Romero, yo escuché algo más que no le dije ayer porque había mucha gente. Si puede encontrarse conmigo, necesito contarle exactamente lo que oí. Le di la dirección de una cafetería céntrica, neutral, pública. Quedamos en vernos a las 8. Todavía tendría tiempo de llegar al despacho de Alberto a las 9. Bajé al vestíbulo del hotel y pedí que me llamaran un taxi. Mientras esperaba, mi teléfono vibró con un mensaje de Beatriz. «Papá, si no respondes en las próximas 2 horas, voy a denunciar tu desaparición a la policía. Estoy desesperada». Escribí una respuesta breve. «Estoy bien. Necesito tiempo para mí. No llames a nadie». Y volví a apagar el teléfono. La cafetería estaba casi vacía a esa hora. Rosa Jiménez llegó puntual, vestida con ropa casual, el rostro marcado por la falta de sueño. Era una mujer de unos 56 años, de aspecto humilde, pero digno. Nos sentamos en una mesa del fondo. «Señor Romero, yo limpio el aeropuerto hace 14 años. Ayer por la mañana, sobre las 11, estaba limpiando los baños cercanos a las oficinas de información cuando escuché a un hombre hablando por teléfono en voz muy alta. Estaba alterado. Decía: «El viejo sale del aeropuerto a las 5 de la tarde. Tiene que parecer un asalto que salió mal en el camino. Nada que conecte con nosotros». Rosa temblaba al hablar. Le serví agua. «Continúe, por favor». El hombre salió del baño y lo vi bien. Traje oscuro, corpulento, unos 40 y tantos años. No pensé más en ello hasta que a las 4:30 de la tarde vi a ese mismo hombre esperando junto a un coche negro en la zona de recogida. Y había una mujer joven hablando con él, muy nerviosa. Cuando usted apareció con su maleta, reconocí su rostro porque la mujer le mostró una foto al conductor en su teléfono. Entonces supe que usted era el viejo del que hablaban. Las palabras de Rosa me atravesaron como cuchillos. Permanecí en silencio varios segundos, procesando lo que acababa de escuchar. Asalto que salió mal. No era paranoia mía, no era una interpretación exagerada, era real. «Señora Rosa, usted me salvó la vida», logré decir finalmente. «¿Hay algo que pueda hacer por usted? ¿Necesita ayuda?» Ella negó con la cabeza, los ojos húmedos. «No quiero dinero, señor Romero. Solo hice lo que cualquier persona decente haría. Tengo hijos, tengo nietos. No podría vivir conmigo misma si hubiera callado y le pasara algo a usted. Insistí en al menos tener su número de teléfono, su dirección. Por favor, permítame agradecerle de alguna forma cuando todo esto termine». Rosa aceptó finalmente, escribiendo sus datos en una servilleta. Nos despedimos y ella regresó a su casa. Yo me quedé en la cafetería unos minutos más, intentando procesar la magnitud de lo ocurrido. A las 9 en punto estaba frente al despacho de Alberto Díaz Navarro, en la calle Alcalá. Mi amigo me recibió con un abrazo fuerte, la preocupación evidente en su rostro. «Miguel, estás demacrado. ¿Qué diablos está pasando?». Durante la siguiente hora le conté todo. Cada detalle, cada mensaje, cada intento de fraude bancaria, el encuentro con Rosa, las palabras exactas que ella escuchó. Alberto escuchaba tomando notas meticulosas, su expresión endureciéndose progresivamente. «Esto es gravísimo, Miguel. Estamos hablando de conspiración para cometer un delito violento. Necesitamos actuar rápido, pero con inteligencia». Alberto se levantó y fue hacia su archivo. «Tengo un contacto en investigaciones privadas, alguien discreto y eficiente. Antes de ir a las autoridades necesitamos construir un caso sólido». Me mostró documentos que yo había firmado años atrás. Testamento, seguros, apoderamientos limitados que otorgué a Beatriz cuando tuvo a Daniel y yo viajaba frecuentemente por trabajo. Estos poderes están muy restringidos, solo para emergencias médicas y trámites específicos. Pero necesitamos revisarlos. Si ella intentó modificarlos o usarlos indebidamente, tenemos otro delito más. Alberto hizo una llamada. 20 minutos después, un hombre de unos 40 años entró al despacho. Se presentó como Marcos Aguirre, investigador privado. Tenía ese aspecto anodino que probablemente lo hacía excelente en su trabajo.
alguien que pasaría desapercibido en cualquier lugar. Necesito que investigues a Javier Morales Ruiz, le dijo Alberto. Situación laboral real, deudas, movimientos bancarios si es posible acceder legalmente, contactos, todo lo que puedas conseguir en las próximas 48 horas. Marcos asintió, tomó una foto de Javier de mi teléfono y salió sin hacer preguntas innecesarias. Alberto se volvió hacia mí. Ahora, Miguel, vas a hacer algo difícil. Vas a responder a Beatriz. Vas a decirle que estás bien, que tuviste un problema de salud menor, que el médico te recomendó reposo. Necesitamos tiempo para investigar sin que sospechen que sabemos algo. Tenía razón. Si Beatriz y Javier se daban cuenta de que yo había descubierto sus planes, podrían destruir evidencias o inventar alguna historia para cubrirse. Escribí un mensaje cuidadosamente redactado. Hija, perdona la preocupación. Tuve un mareo en el aeropuerto. Fui a urgencias por precaución. Todo bien, solo necesito descanso. Estoy en casa de un amigo. Te llamo en unos días. La respuesta de Beatriz llegó en segundos. Papá, me tenías con el alma en un hilo. ¿Por qué no me dijiste? ¿Qué dijo el médico? ¿Necesitas que vaya a verte? No es necesario. Solo fue tensión baja. Descansaré este fin de semana. Gracias por preocuparte. Apagué el teléfono antes de que pudiera responder de nuevo. Durante los siguientes 2 días me quedé en el hotel, saliendo solo para reunirme con Alberto. Fue un periodo extraño de espera angustiosa, pero también de claridad mental. Revisé cada interacción que tuve con Beatriz en los últimos años, cada conversación con Javier, buscando señales que debí ver antes. Encontré una en particular que me rompió el corazón. El cumpleaños de Daniel, mi nieto, en febrero pasado. Yo le regalé 1.000 euros para que abriera su primera cuenta de ahorros. Beatriz me agradeció efusivamente. 2 semanas después, Daniel me confesó tímidamente: «Abuelo, gracias por el regalo, pero mamá dijo que era mejor que ella lo guardara por mí hasta que sea mayor». El niño tenía 16 años. Era lo suficientemente mayor para administrar una cuenta de ahorros supervisada. Ahora entendía. Beatriz tomó ese dinero, igual que probablemente tomó otros regalos que yo le había dado a Daniel a lo largo de los años para su educación, para sus gastos, para su futuro. El jueves por la tarde, Marcos Aguirre regresó al despacho de Alberto con un informe que superó mis peores temores. Lo que descubrió me dejó sin palabras. Javier Morales Ruiz fue despedido de su último empleo real hace 14 meses, en agosto de 2023. Desde entonces no ha tenido ingresos formales registrados. Sin embargo, ha acumulado deudas por un total de 160.000 euros. Marcos desplegó documentos sobre la mesa. 70.000 en créditos de consumo de 3 entidades diferentes, 45.000 en tarjetas de crédito y 45.000 más con prestamistas privados no regulados, lo que comúnmente llamamos agiotistas. Alberto silbó bajo. Eso explica la desesperación. Hay más, continuó Marcos. Rastreé sus movimientos durante los últimos meses. Javier frecuenta casas de apuestas deportivas, no las legales y reguladas, sino locales clandestinos donde las cantidades son mucho mayores. He hablado con fuentes que confirman que perdió más de 100.000 euros en los últimos 8 meses. Sentí náuseas. ¿Y Beatriz sabía? Marcos asintió gravemente. Tengo registros de mensajes de texto entre ambos donde ella menciona las deudas, los acreedores, y necesitamos solucionar esto rápido. También encontré algo más delicado. Sacó otras hojas. Beatriz firmó como avalista en 2 de los préstamos más grandes. Usó como garantía la dirección de su casa, señor Romero. Pero esa casa se la regalé yo hace 8 años cuando nació Daniel. Está a nombre de ella. Correcto, confirmó Marcos, pero hay un problema mayor. Encontré en el registro de la propiedad que hace 5 meses, su hija intentó poner esa casa como segunda garantía en otro préstamo. Para hacerlo, necesitaba documentación que probara que usted había renunciado a cualquier derecho sobre el inmueble, aunque legalmente ya no lo tenía. Presentó una carta supuestamente firmada por usted, donde declaraba no tener ningún interés futuro en la propiedad. El mundo se detuvo.
¿Falsificó mi firma? El notario que revisó el documento tuvo dudas sobre la autenticidad y solicitó que usted se presentara personalmente. Como nunca apareció, el trámite quedó suspendido. Está en los archivos del registro desde junio. Alberto golpeó la mesa con el puño. Eso es falsificación de documento público. Es un delito grave, Miguel. Tenemos pruebas físicas de intento de fraude. Marcos continuó revisando sus papeles. También investigué los movimientos recientes. 3 días después de que usted cerrara la venta del apartamento en Barcelona, Beatriz visitó 2 bancos diferentes preguntando por préstamos urgentes de gran cantidad. En ambos casos, mencionó que su padre acababa de recibir una herencia importante. Los asesores le explicaron que necesitaría aval del titular para montos superiores a 50.000 euros. Ella insistió en que podía conseguirlo. La imagen completa emergía con brutal claridad. No era solo codicia, era desesperación. Javier debía 160.000 euros a personas peligrosas y el plazo de pago se acercaba. Mis 320.000 euros de la venta representaban su única salida. ¿Cuándo vencen las deudas principales?, pregunté. Marcos verificó sus notas. El préstamo con los agiotistas vence el 15 de noviembre, dentro de 3 semanas. Según mis fuentes, estos prestamistas no son gente con quien se pueda negociar. Si Javier no paga, las consecuencias serán severas. Alberto se recostó en su silla pensativo. Eso explica el plan del aeropuerto. Necesitaban ese dinero inmediatamente. Si lograban hacerte daño, Miguel, Beatriz heredaría todo como única descendiente. Tus cuentas bancarias, tus propiedades, los seguros de vida. Me levanté y caminé hacia la ventana del despacho. Madrid bullía abajo. La vida continuaba normal para todos excepto para mí. Tengo 2 seguros de vida, dije con voz hueca. Uno por 150.000 euros y otro por 200.000. Beatriz es la beneficiaria de ambos. El silencio en la oficina fue denso y terrible. 350.000 euros en seguros, murmuró Alberto. Más los 320.000 de la venta. 670.000 euros en total. Suficiente para pagar todas las deudas de Javier y le sobraría dinero para rehacer su vida. Marcos cerró su carpeta. Señor Romero, con su permiso voy a hacer algo que técnicamente no debería. Tengo contactos en la policía que pueden investigar discretamente si existe alguna denuncia o registro de actividad sospechosa relacionada con su nombre o con Javier Morales. No será oficial, pero nos dará una idea de si hay más cosas que desconocemos. Asentí, incapaz de hablar. Después de que Marcos se fuera, Alberto me sirvió un whisky que rechacé. Mi cabeza necesitaba estar clara. Miguel, sé que esto es devastador, pero necesitamos decidir los próximos pasos. ¿Quieres involucrar a la policía ahora o prefieres manejar esto de otra manera? Todavía no sé qué quiero, admití. Alberto, ella es mi hija. La crié solo desde que tenía 7 años. Le di todo. ¿Cómo llegamos a esto? Mi amigo se acercó y puso una mano en mi hombro. A veces las personas que más queremos son las que más capacidad tienen de hacernos daño. Y a veces el amor que les dimos no es suficiente para contrarrestar otras influencias, otras debilidades. Javier la arrastró a esto, pero Miguel, ella tomó decisiones. Ella eligió. Tenía razón. Beatriz no era una víctima pasiva. Los correos electrónicos, los intentos de fraude, su presencia en el aeropuerto, todo mostraba participación activa. Quiero ver todas las pruebas organizadas, dije finalmente. Cada documento, cada intento de fraude, cada mensaje. Y quiero opciones legales, no solo para protegerme, sino para asegurarme de que Daniel esté a salvo. Mi nieto no puede crecer en ese ambiente. Alberto asintió. Voy a preparar un dossier completo. Mientras tanto, hay algo urgente que debes hacer hoy mismo. Ir a tu banco y cambiar todos los beneficiarios de tus seguros de vida. Elimina a Beatriz de cualquier documento donde aparezca como heredera directa. Hazlo ya, antes de que intenten algo más. Salí del despacho de Alberto con una lista de tareas. Primera parada. Mi banco principal. El director, don Esteban Salgado, me conocía desde hacía 30 años.
Cuando le expliqué que necesitaba hacer cambios urgentes en mis pólizas de seguro y eliminar beneficiarios, su expresión se ensombreció. «Don Miguel, ¿está todo bien? ¿Ha tenido algún problema familiar?» «Digamos que he descubierto ciertas cosas que me obligan a tomar precauciones», respondí cuidadosamente. Don Esteban no hizo más preguntas. Procesó los cambios, eliminó a Beatriz como beneficiaria y estableció que en caso de mi fallecimiento, los fondos irían a un fideicomiso para Daniel hasta que cumpliera 25 años, administrado por Alberto como albacea. Hice lo mismo con el segundo seguro en otra entidad. Luego visité a mi notario y modifiqué mi testamento. Beatriz quedaba excluida. Daniel recibiría todo bajo tutela legal hasta su mayoría de edad extendida. Cuando terminé todos los trámites, ya eran las 7 de la tarde. El teléfono vibró. Era Beatriz. «Papá, ¿cómo sigues? Hace 3 días que apenas hablas conmigo. ¿Seguro que estás bien? ¿El médico te hizo pruebas? Deberías ir a un especialista». La preocupación en su voz sonaba auténtica, pero yo ya no podía creer en nada. «Estoy bien, hija. Solo necesito descanso. Quizás la semana próxima nos vemos». «¿La semana próxima? Papá, quiero verte antes. ¿Por qué no vienes a cenar mañana? Haré tu plato favorito». «Mañana no puedo, Beatriz. Quizás el fin de semana», respondí, inventando una excusa sobre estudios médicos adicionales. Ella insistió 2 veces más antes de colgar, claramente frustrada. Al día siguiente, viernes por la mañana, Marcos apareció en el despacho de Alberto con una grabadora digital. Su expresión era sombría. «Señor Romero, conseguí algo que necesita escuchar. No es legal presentarlo como prueba en un juicio sin orden judicial, pero le dará la certeza absoluta de lo que está enfrentando». Alberto cerró la puerta del despacho y corrió las cortinas. Marcos colocó la grabadora sobre el escritorio. «Esto es de anteayer por la noche, una conversación entre su hija y su yerno en su domicilio. Un contacto colocó un dispositivo de escucha temporal con su autorización tácita, basada en sospecha de actividad delictiva. Repito, esto no es admisible en corte, pero es real». Presionó el botón de reproducción. La calidad era sorprendentemente clara. Voz de Javier tensa y agresiva. «Lleva 4 días evitándote, Beatriz. ¿Sabe algo? Alguien le dijo algo en el aeropuerto, estoy seguro». Voz de Beatriz llorosa. «No puede saber nada. Nadie sabía del plan excepto nosotros y esa gente que contrataste. ¿Les pagaste para que callaran? Les di 20.000 euros de adelanto, pero quieren otros 30.000 ahora porque el trabajo no se hizo. Dinero que no tengo». Silencio. Luego Beatriz. «Esto se está saliendo de control, Javier. Yo solo quería que nos diera el dinero voluntariamente. Nunca debimos llegar tan lejos». La voz de Javier se volvió cruel. «¿Voluntariamente? Tu padre es un tacaño que se va a llevar todo a la tumba. Llevamos meses pidiéndole préstamos, ayuda, y siempre con la misma respuesta. Tienen que aprender a administrarse, mientras él se sienta sobre 300.000 euros como un avaro. No hables así de mi padre. Tu padre nos mira por encima del hombro desde siempre, a mí especialmente. Nunca fui suficientemente bueno para su preciosa hija, pero cuando esté muerto, todo ese dinero será tuyo, nuestro, y podremos vivir sin deberle nada a nadie». Mi corazón se contraía con cada palabra, pero lo peor aún estaba por llegar. Beatriz con voz más firme. «Si esto no funciona, ¿qué hacemos? Los agiotistas dijeron que si no pagamos antes del 15, vendrán por Daniel». El mundo se detuvo. «Daniel, mi nieto». Javier respondió. «Por eso necesitamos ese dinero ahora. Escúchame bien. Tu padre tiene que firmar un poder notarial completo o tiene que desaparecer. No hay tercera opción. Ya usamos la carta forjada una vez y no funcionó. Necesitamos acceso real a sus cuentas». «¿Y cómo logramos que firme? No es tonto. Ya sospecha algo, por eso no quiere vernos». Ruido de pasos, luego la voz de Javier más cerca del micrófono. «Hay otra forma. Si lo visitamos con Daniel, si el niño le dice que está enfermo, que necesita una operación urgente, que necesitamos dinero para tratamiento médico, tu padre no dudaría.
Le has dicho 1000 veces que Daniel tiene problemas de salud menores. Podemos construir sobre eso. Beatriz tardó en responder. Usar a mi hijo para salvar a tu hijo. Porque si no conseguimos ese dinero, Beatriz, te juro que esos hombres cumplirán sus amenazas. Ya me enseñaron fotos de Daniel saliendo del instituto. Saben dónde estudia, saben su rutina. Esto no es un juego. Silencio prolongado. Luego, la voz de mi hija, quebrada pero definitiva. Está bien, llamaré a papá mañana. Le diré que Daniel necesita ir al hospital, que los médicos encontraron algo preocupante. Cuando venga a vernos, tendremos los documentos listos para que firme el poder. La grabación terminó. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. No solo habían planeado hacerme daño, ahora planeaban usar a Daniel, manipular mi amor por mi nieto, falsificar una enfermedad para robarme. Alberto apagó la grabadora. Miguel, siento que hayas tenido que escuchar esto, pero necesitabas saber hasta dónde están dispuestos a llegar. Marcos añadió, hay algo más. Investigué a los agiotistas que mencionan. Son conocidos por la policía, vinculados a organizaciones criminales del este de Europa. Las amenazas contra Daniel son muy reales. Estos hombres no se detienen ante nada cuando se trata de cobrar deudas. Sentí una furia que nunca antes había experimentado. No por mí, por Daniel. Un niño inocente de 16 años, amenazado por las acciones irresponsables de su padrastro y la complicidad cobarde de su madre. Quiero sacar a Daniel de esa casa hoy mismo, dije levantándome bruscamente. No me importa cómo, pero mi nieto no va a pasar otra noche bajo el mismo techo que esos dos. Alberto me detuvo. Espera, si actuamos impulsivamente, Beatriz puede alegar secuestro o manipulación. Necesitamos hacerlo correctamente. Hablemos con Daniel directamente, sin que ellos sepan. Averigüemos qué sabe el chico, si ha notado algo. Y si él quiere salir de allí, tenemos base legal para solicitar custodia de emergencia. Marcos asintió. Puedo ubicar a Daniel hoy. Los viernes sale del instituto a las 2. Normalmente va a una biblioteca cercana a estudiar hasta las 5. Podría interceptarlo allí en un lugar público y seguro. Acepté el plan. A la 1:30 de la tarde, Marcos me recogió en el hotel. Fuimos juntos a la Biblioteca Regional Joaquín Leguina, donde Daniel solía pasar las tardes. Marcos me mostró una foto reciente del chico saliendo del edificio. Lo había estado siguiendo discretamente durante 2 días para confirmar sus rutinas. A las 2:15, Daniel apareció caminando por la acera con su mochila al hombro. Mi nieto había crecido tanto en los últimos meses. Tenía la complexión delgada de su edad, el pelo oscuro como su madre, pero los ojos eran míos, los mismos ojos de mi familia. Salí del coche y caminé hacia él. Daniel. El chico levantó la vista y su expresión pasó de sorpresa a alegría genuina. Abuelo, no sabía que estabas en Madrid. Mamá dijo que estabas enfermo. Necesito hablar contigo, Daniel. Es importante. ¿Tienes tiempo ahora? Mi nieto miró su reloj con cierta duda. Se supone que debo estar en casa a las 5:30. Si llego tarde, Javier se pone... Bueno, se molesta. Esa pausa, ese cambio de palabras, me dijo todo lo que necesitaba saber. Ven, te invito a un café. Solo media hora. Le diré a tu madre que estuviste conmigo si hay problema. Entramos a una cafetería tranquila cerca de la biblioteca. Daniel pidió un chocolate caliente. Yo solo agua. No sabía por dónde empezar, cómo preguntarle a un chico de 16 años si sabía que su familia estaba desmoronándose. Abuelo, ¿de verdad estuviste enfermo? ¿Te ves cansado? Estoy bien, Daniel, pero necesito que seas honesto conmigo. ¿Cómo están las cosas en casa? El chico bajó la mirada hacia su taza. Sus dedos tamborileaban nerviosamente en la mesa. Están bien, como siempre. Daniel, mírame. Esperé hasta que levantó la vista. Sé que algo no está bien, y necesito que confíes en mí. Sea lo que sea, puedes decírmelo. Los ojos de mi nieto se llenaron de lágrimas que intentó contener. Mamá y Javier pelean todo el tiempo, cada noche. Gritan sobre dinero, sobre deudas. Javier dice que todo es culpa de mamá
por no conseguir lo que necesitaban de ti. Y mamá llora y dice que lo está intentando. Cada palabra era una puñalada. ¿Desde cuándo pelean así? Desde hace meses. Pero peor desde que volviste de Barcelona. Hace 2 días, Javier rompió platos en la cocina. Yo estaba en mi cuarto y escuché a mamá gritarle que se calmara, que yo podía oír todo. ¿Te ha hecho daño alguna vez? ¿Javier te ha golpeado? Daniel dudó demasiado tiempo antes de negar con la cabeza. Esa duda era una respuesta en sí misma. Una vez, admitió finalmente, la voz quebrándose. Hace 3 semanas, defendí a mamá cuando él le gritaba. Le dije que no le hablara así. Javier me empujó contra la pared y me dio un golpe en el estómago. Mamá no hizo nada, solo lloró y me dijo que fuera a mi habitación. La rabia que sentí fue volcánica, controlada solo por años de disciplina personal. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Mamá me pidió que no dijera nada. Dijo que tenías problemas de salud, que no debíamos preocuparte, que las cosas se arreglarían pronto. Daniel se limpió las lágrimas con la manga. Abuelo, vamos a perder la casa. Escuché a Javier decir que unos hombres vendrían a quitárnosla si no conseguían dinero. Respiré profundamente. Este niño cargaba con un peso que ningún adolescente debería soportar. Daniel, ¿te gustaría venir a vivir conmigo por un tiempo, solo hasta que las cosas se calmen en tu casa? La expresión de alivio en su rostro fue inmediata. ¿Podría? ¿De verdad? Sí, pero necesito que hagas algo por mí. Necesito que escribas todo lo que acabas de contarme. Las peleas, el golpe, las amenazas que has escuchado, todo. ¿Puedes hacerlo? Daniel asintió. Le di mi teléfono y durante los siguientes 15 minutos mi nieto escribió un testimonio desgarrador. Describió meses de tensión, noches sin dormir por los gritos, el miedo constante de que Javier explotara. Mencionó conversaciones que había escuchado sobre conseguir dinero del abuelo de cualquier forma. Habló de cómo su madre lloraba en las noches, pero por la mañana fingía que todo estaba bien. Cuando terminó, le pedí que lo enviara al correo de Alberto. Este señor es mi abogado. Va a ayudarnos a resolver todo esto de manera legal y correcta. ¿Mamá se va a enojar? Probablemente sí. Pero, Daniel, lo que está pasando en tu casa no es normal y no es tu culpa. Un hijo no debería vivir con miedo, y una madre debería protegerte siempre, incluso de su propia pareja. Llamé a Alberto desde la cafetería. Tengo a Daniel conmigo, ha enviado su testimonio. ¿Qué necesitamos para custodia de emergencia? Con eso y las grabaciones que tenemos, más el informe médico que puedo solicitar para documentar cualquier lesión, tenemos suficiente. Llévalo al hospital ahora para que un médico revise ese golpe de hace 3 semanas. Si hay alguna marca residual o historial que podamos documentar, mejor. Fuimos directamente al Hospital Clínico San Carlos. Un médico de urgencias examinó a Daniel y encontró una pequeña cicatriz en las costillas, consistente con un impacto fuerte contra un objeto romo. El doctor, un hombre mayor de expresión seria, me miró con preocupación. ¿Quiere que reporte esto a servicios sociales? Ya estamos manejándolo legalmente, respondí. Solo necesitamos el informe médico documentado. Para las 7 de la noche, tenía todos los documentos necesarios. Alberto presentó una solicitud de emergencia ante el juzgado de familia. A las 9, recibimos autorización temporal para que Daniel permaneciera bajo mi cuidado mientras se investigaba la situación doméstica. Beatriz llamó a las 9:30, histérica. ¿Dónde está Daniel? No ha llegado a casa, no responde el teléfono. Miguel, si sabes algo, dímelo. Daniel está conmigo y se va a quedar conmigo. Silencio absoluto. Luego, ¿qué? No puedes hacer eso. Es mi hijo. Te voy a denunciar por secuestro. Adelante. Tengo orden judicial temporal de custodia de emergencia. Daniel testificó voluntariamente sobre el ambiente en tu casa, sobre las agresiones de Javier, sobre tu negligencia al no protegerlo. Si quieres pelear esto legalmente, hazlo, pero no vas a volver a poner a mi nieto en peligro. Beatriz colgó sin decir más. 10 minutos después, Javier llamó. Su voz era peligrosamente calmada. Miguel, esto es un error. Daniel es un adolescente confundido. Está inventando cosas porque está molesto conmigo por haberlo disciplinado.
Disciplinado, repetí con disgusto. Así llamas a golpear a un niño de 16 años contra una pared. Fue un accidente. Se tropezó durante una discusión. No fue... Ahórrate las mentiras, Javier. Tengo documentación médica, testimonio escrito de Daniel y grabaciones de tus conversaciones con Beatriz donde planean usarlo para extorsionarme. Sé todo. Las deudas, los agiotistas, el plan del aeropuerto, todo. El silencio al otro lado de la línea fue largo y pesado. Cuando Javier volvió a hablar, toda pretensión había desaparecido. Si sabes todo eso, entonces sabes que estamos muertos si no conseguimos ese dinero. Los hombres a quienes les debo no perdonan, y si vienen por mí vendrán también por Beatriz y por Daniel. ¿Quieres eso para tu nieto? Daniel está protegido ahora. Tú y Beatriz cavaron su propia tumba. Deberían haber pedido ayuda honestamente en lugar de planear un asesinato. Javier rió amargamente. ¿Ayuda? ¿Tú? El gran Miguel Ángel Romero que siempre nos miraba como si fuéramos basura. Nunca fuimos suficientemente buenos para ti. Cada vez que pedíamos dinero prestado era con sermones sobre responsabilidad y administración, mientras tú te sentabas sobre una fortuna. 320,000 euros no son una fortuna, y los gané trabajando 40 años, no apostándolos en casinos clandestinos. Vete al infierno, viejo. Cuando esos hombres vengan vas a desear habernos ayudado. Colgó. Bloqueé ambos números inmediatamente. Daniel dormía en la habitación contigua del hotel. Lo había instalado allí temporalmente mientras buscaba un apartamento adecuado para los dos. Mi nieto se había quedado dormido apenas apoyó la cabeza en la almohada, agotado por años de tensión que finalmente podía liberar. Durante los siguientes días trabajé metódicamente con Alberto en construir mi defensa legal y, más importante, en tomar decisiones definitivas sobre mi patrimonio. No por venganza, sino por protección. El lunes siguiente, Alberto convocó a Beatriz y Javier a su despacho para una reunión formal. Llegaron con un abogado barato que claramente no entendía la magnitud del caso. Beatriz traía los ojos hinchados de llorar. Javier mantenía una expresión dura, desafiante. También estaban presentes un notario público y Marcos Aguirre como testigo. Sobre la mesa de Alberto había 3 carpetas gruesas. Esta reunión tiene como propósito informarles de las acciones legales del señor Romero y ofrecerles una última oportunidad de resolver esto fuera de tribunales. Comenzó Alberto con tono profesional y frío. Abrió la primera carpeta. Tenemos aquí documentación de 3 intentos de apertura de cuenta conjunta fraudulenta, 2 solicitudes de préstamo usando al señor Romero como avalista sin su consentimiento y una carta con firma falsificada presentada ante el registro de la propiedad. Todos estos son delitos penales que suman entre 5 y 8 años de prisión. El abogado de Beatriz palideció. Ella comenzó a llorar silenciosamente. Alberto continuó, abriendo la segunda carpeta. También tenemos grabaciones de conversaciones donde se discute abiertamente planificar daño físico al señor Romero para acceder a su herencia, además de testimonio de testigo presencial sobre el plan del aeropuerto del 23 de octubre. Esto constituye conspiración para cometer homicidio. Javier golpeó la mesa. Esas grabaciones son ilegales. No se pueden usar en corte. Correcto, admitió Alberto calmadamente. Pero nos dan base suficiente para solicitar investigación policial oficial. Y una vez que la policía investigue con orden judicial, encontrarán todo esto y más, incluidas sus conversaciones con los prestamistas y las amenazas contra Daniel. Abrió la tercera carpeta. Y finalmente, tenemos el testimonio voluntario de Daniel Morales Romero sobre agresión física, ambiente de violencia doméstica y negligencia parental, con documentación médica que corrobora lesiones. Beatriz levantó la cabeza bruscamente. Daniel mintió. Lo manipulaste para que dijera esas cosas. La miré directamente por primera vez desde que entraron. Daniel escribió su testimonio sin que yo le dijera ni una palabra de qué poner. Un niño de 16 años no inventa moretones en sus costillas, Beatriz. Tú permitiste que tu marido golpeara a tu hijo y no hiciste nada. Eso es un hecho. Ella se derrumbó en sollozos.
Su abogado intentaba leer los documentos con manos temblorosas. Alberto dejó que el silencio se extendiera antes de continuar. El señor Romero está dispuesto a no presentar cargos penales bajo las siguientes condiciones. Primera, renuncia inmediata y permanente de Beatriz Romero a cualquier derecho sobre Daniel. Custodia completa pasa al abuelo. Segunda, firma de documento donde reconocen todos los intentos de fraude y se comprometen a no acercarse al señor Romero ni a Daniel por un período mínimo de 5 años. Tercera, Javier Morales presenta denuncia formal contra los agiotistas que lo amenazan, colaborando con la policía para su captura. Javier rió sin humor. Denunciar a esos hombres. Me matarán. O los denuncia con protección policial o enfrenta cargos por conspiración de homicidio. Usted decide, respondió Alberto fríamente. El abogado de Beatriz susurró algo a sus clientes. Javier negó con la cabeza violentamente. Beatriz solo lloraba. ¿Y si aceptamos todo eso?, preguntó finalmente el abogado. ¿Qué garantía tenemos de que no presentarán cargos después? Alberto sacó un documento. Acuerdo notariado de no prosecución siempre y cuando cumplan cada punto. Si lo violan, todos los cargos se activan automáticamente. Beatriz fue quien habló finalmente, con voz ronca por el llanto. Papá, por favor, no me quites a mi hijo. Es lo único que tengo. Cometí errores terribles, lo sé, pero Daniel es mi vida. Si fuera tu vida, lo habrías protegido de Javier, respondí sin emoción. Pero elegiste proteger a tu marido mientras tu hijo vivía con miedo. Esa decisión tiene consecuencias. El abogado de Beatriz intervino. Señor Romero, entiendo su posición, pero la ley favorece la reunificación familiar. Un juez podría... Alberto lo interrumpió. Un juez verá las pruebas de violencia doméstica, negligencia parental y conspiración criminal, además del testimonio voluntario de un menor de 16 años, que es lo suficientemente maduro para decidir con quién quiere vivir. No hay reunificación posible aquí. Javier se levantó bruscamente. Esto es un circo. Vamos, Beatriz, no tenemos que escuchar estas amenazas. Siéntese, señor Morales, ordenó Alberto. Si sale de esta oficina sin firmar, la denuncia penal se presenta hoy mismo. Y créame, con las pruebas que tenemos, estará detenido antes del anochecer. Javier permaneció de pie, los puños apretados, la mandíbula tensa. Finalmente su abogado lo jaló del brazo. Javier, siéntate. Esto es serio. Pasaron 30 minutos de negociación tensa. El abogado intentó suavizar algunos términos, reducir el periodo de alejamiento de 5 a 3 años, permitir visitas supervisadas con Daniel. Alberto rechazó cada propuesta. Las condiciones no son negociables, dijo firmemente. O aceptan todo o enfrentan proceso penal completo. Tienen 5 minutos para decidir. Beatriz miró a Javier buscando orientación, pero él había bajado la cabeza, derrotado. Ella se volvió hacia mí con ojos suplicantes. «Papá, ¿de verdad vas a hacer esto? Destruir a tu propia familia». «Yo no destruí esta familia, Beatriz. Tú lo hiciste cuando decidiste que 300.000 euros valían más que la vida de tu padre, cuando permitiste que amenazaran a tu hijo para pagar deudas de juego. Esta destrucción es completamente tuya». Mi hija firmó el documento con manos temblorosas. Javier lo hizo después, con expresión de odio puro. El notario certificó las firmas. Todo quedó registrado legalmente. «Una cosa más», añadió Alberto. «El señor Romero ha realizado cambios en su testamento y seguros de vida. Beatriz Romero Torres ha sido removida como beneficiaria de cualquier bien o póliza. Todo el patrimonio pasa a fideicomiso para Daniel bajo administración legal hasta que cumpla 25 años. Beatriz palideció. ¿Todo? Todo, confirmé. No heredarás ni un euro de mí, ni ahora ni cuando muera. Has demostrado que no puedes manejar responsablemente ni tu propia vida, mucho menos una herencia. Salieron de la oficina destruidos. Su abogado lo siguió con expresión de alivio por haber evitado proceso penal, sin entender que para ellos esto era peor que la cárcel.
Habían perdido todo: a su hijo, la herencia, cualquier apoyo familiar. Durante las siguientes semanas, tomé decisiones que cambiarían mi vida completamente. Vendí mi casa en Madrid, la que había sido mi hogar durante 30 años. Era demasiado grande para Daniel y para mí, y cada rincón tenía recuerdos de Beatriz que ahora dolían demasiado. La casa se vendió por 240.000 euros. Sumados a los 320.000 de la venta del apartamento de Dolores, tenía 560.000 euros en total, pero no los quería. No quería que ese dinero, que había causado tanta destrucción, definiera el resto de mi vida. Establecí un fondo educacional para Daniel de 110.000 euros, bloqueado hasta que cumpliera 21 y quisiera estudiar universidad o iniciar un negocio. Otros 110.000 los puse en una inversión conservadora que me generaría una pensión mensual de aproximadamente 1.200 euros, suficiente para vivir modestamente. Los 100.000 restantes los doné a la Fundación de Ayuda a Mayores Víctimas de Abuso Familiar, una organización que descubrí durante mi investigación. Cada año, miles de ancianos en España sufren maltrato o explotación financiera por parte de sus propios hijos. Quería que mi experiencia sirviera para ayudar a otros. Con el dinero que sobró de la venta de la casa, después de apartar los fondos principales, compré un apartamento modesto de 2 habitaciones en Santander. Siempre amé el mar, pero nunca tuve tiempo de disfrutarlo durante mis años de trabajo. Ahora, a los 69 años, era el momento. Daniel se adaptó sorprendentemente bien al cambio. Transferimos su expediente escolar a un instituto en Santander. En su nueva escuela, sin la presión constante de un hogar disfuncional, sus calificaciones mejoraron notablemente. El chico que había vivido encogido por el miedo comenzaba a florecer. Javier cumplió su parte del acuerdo y denunció a los agiotistas. La policía realizó una operación que resultó en la detención de 6 personas vinculadas a la red de préstamos ilegales. Javier tuvo que testificar en el juicio, lo cual lo convirtió en objetivo de amenazas. Según Alberto, tuvo que mudarse a otra ciudad bajo programa de protección limitado. Beatriz desapareció de nuestras vidas completamente. No intentó contactar a Daniel, no violó la orden de alejamiento. A través de conocidos comunes, supe que había conseguido trabajo como administrativa en una empresa de logística. Vivía sola en un apartamento pequeño. Su matrimonio con Javier terminó 6 meses después de nuestra última reunión. Parte de mí, una parte pequeña que todavía recordaba a la niña de 7 años que lloraba en mis brazos después del funeral de su madre, sentía lástima. Pero la mayoría de mí sabía que había hecho lo correcto. Daniel merecía crecer sin miedo. Y yo merecía vivir mis últimos años sin vigilar constantemente mi espalda. Santander me recibió con viento salado y cielos grises que paradójicamente me llenaron de paz. El apartamento que compré estaba en la calle Alta, cerca del Sardinero, con ventanas que daban directamente al Cantábrico. Cada mañana me despertaba con el sonido de las olas, un recordatorio constante de que había dejado atrás el caos de Madrid. Daniel se instaló en la habitación más grande. Insistí en ello a pesar de sus protestas. «Abuelo, tú necesitas más espacio», decía. Pero yo necesitaba muy poco. Una cama, un escritorio, estantes para mis libros de historia. A los 69 años había aprendido que la felicidad no requiere metros cuadrados. La primera semana fue de adaptación. Daniel comenzó clases en el Instituto Marqués de Santillana a mediados de noviembre de 2024. Yo pasaba las mañanas ordenando el apartamento, conociendo el barrio, estableciendo rutinas. Las tardes las dedicaba a caminar por el paseo marítimo, simplemente observando el mar, algo que nunca tuve tiempo de hacer durante 4 décadas de trabajo constante. Fue en uno de esos paseos cuando conocí a Andrés Palacios Gil, un hombre de 70 años, viudo desde hacía 5, que pescaba en el Espigón todos los días sin excepción. Me vio pasar varias veces hasta que un martes me llamó. «Oiga, amigo, si va a mirar el mar todos los días, al menos hágalo con una caña en la mano. Es más productivo». Me reí. «No sé pescar. Nunca tuve ocasión de aprender». «Pues tiene ocasión ahora. Siéntese, le enseño».
Así comenzó una amistad improbable, pero genuina. Andrés había sido carpintero, padre de 3 hijos que ahora vivían en diferentes ciudades. «Vienen a visitarme en Navidad y verano», me contó. «El resto del año el mar es mi familia». Le conté mi historia gradualmente, en fragmentos durante semanas de pesca compartida. Andrés escuchaba sin juzgar, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé de contarle todo, su único comentario fue: «Hiciste lo correcto. La sangre no justifica el veneno». A través de Andrés conocí a otros jubilados del barrio, hombres y mujeres que habían trabajado toda su vida y ahora disfrutaban la simplicidad de conversaciones en bancos de plaza, partidas de dominó en el centro social, caminatas grupales los domingos. Gente sin pretensiones, sin segundas intenciones, sin máscaras. En diciembre me ofrecieron trabajo voluntario en la Biblioteca Central de Cantabria. Necesitaban a alguien que organizara el archivo histórico de documentos sobre la guerra civil en la región. Era perfecto para mí. Ingeniería civil había sido mi profesión, pero historia siempre fue mi pasión. Trabajaba allí 3 mañanas por semana. No me pagaban, pero no necesitaba dinero. Necesitaba propósito, y encontrar sentido en preservar memoria histórica me daba exactamente eso. Daniel prosperaba en su nuevo ambiente. Hizo amigos rápidamente, algo que me sorprendió viniendo de un chico que había sido tan retraído en Madrid. Su profesor tutor me llamó en enero para comentar el progreso notable. «Daniel es brillante en matemáticas. Debería considerar que estudie ingeniería cuando termine el bachillerato». Una tarde, mientras cenábamos pescado que Andrés nos había regalado, Daniel me preguntó: «Abuelo, ¿extrañas a mamá?». La pregunta me tomó desprevenido. Extraño a la persona que creí que era, pero esa persona quizás nunca existió realmente, o dejó de existir hace mucho tiempo. «Yo sí la extraño a veces», admitió. «Extraño cuando era pequeño y ella me leía cuentos antes de dormir, antes de que Javier apareciera y todo cambiara. Está bien extrañar los buenos recuerdos, Daniel. No tienes que odiarla porque yo esté decepcionado. Ella es tu madre. Tus sentimientos pueden ser diferentes a los míos». Mi nieto asintió, aliviado de tener permiso para sentir ambigüedad. En febrero recibí una visita inesperada. Rosa Jiménez, la mujer de la limpieza que me salvó la vida en el aeropuerto. Había conseguido mi dirección a través de Alberto. «Señor Romero, solo quería ver cómo estaba. Leo las noticias y vi que detuvieron a esos hombres del préstamo. Quería asegurarme de que usted y su familia estuvieran bien». La invité a tomar café. Rosa me contó que había dejado su trabajo en el aeropuerto. No podía seguir allí después de lo que pasó. Cada vez que veía la zona de recogida, recordaba aquella tarde. «¿Tiene otro empleo ahora?». Dudó. «Trabajo limpiando casas particulares. Pagan menos, pero al menos puedo elegir mis horarios». Antes de que se fuera le di un sobre. Dentro había 5.000 euros en efectivo. «Rosa, usted me salvó la vida. Este dinero no es caridad, es deuda de gratitud. Úselo para lo que necesite». Ella intentó rechazarlo, lloró, protestó. Finalmente aceptó. Supe después por Alberto que Rosa usó ese dinero para pagar la matrícula universitaria de su hija menor, que quería estudiar enfermería pero no tenía recursos. De alguna forma, el dinero que casi me cuesta la vida terminó dando oportunidad educativa a alguien que realmente lo merecía. En marzo, Daniel cumplió 17 años. Organizamos una pequeña fiesta en el apartamento con sus nuevos amigos del instituto y algunos de mis conocidos del barrio. Ver a mi nieto reír sin tensión, rodeado de gente que lo apreciaba genuinamente, fue uno de los momentos más felices de mi vida reciente. Andrés se acercó a mí durante la fiesta. «¿Sabes, Miguel? Cuando te conocí pensé que eras uno de esos jubilados amargados que vienen a la costa a esperar la muerte. Pero estabas esperando vivir de verdad, ¿no?». Tenía razón. Durante 68 años viví para trabajar, para cumplir responsabilidades, para construir un patrimonio que supuestamente daría seguridad a mi familia. Pero esa seguridad material se convirtió en mi mayor vulnerabilidad. Ahora, con mucho menos dinero pero mucha más paz, vivía de verdad por primera vez. Una noche de abril,
Sentado en mi escritorio frente a la ventana abierta, escribí una carta que nunca enviaría. Estaba dirigida a Beatriz. Beatriz, escribí, nunca leerás esto, pero necesito escribirlo. No para ti, sino para mí. Para cerrar heridas que tardaron 68 años en abrirse y apenas meses en sangrar completamente. Te crié sola desde que tenías 7 años. Tu madre murió y yo, un ingeniero de 35 años sin la menor idea de cómo ser padre y madre simultáneamente, hice lo mejor que pude. Quizás no fue suficiente. Quizás fallé de formas que nunca reconocí, pero jamás, ni un solo día, dudé en darte todo lo que tenía. No hablo de dinero, hablo de tiempo, de atención, de amor incondicional. Y ese amor incondicional se convirtió en mi mayor ceguera. No vi las señales porque no quería verlas. Preferí creer en la hija que imaginé que en la mujer que realmente eras. Ese fue mi error. No te odio, Beatriz, pero tampoco te reconozco. La niña que leía cuentos en mis rodillas murió en algún momento y no sé cuándo. Solo sé que cuando traicionaste a Daniel, permitiendo que viviera con miedo, traicionaste también cualquier resto de la persona que fuiste. Seguiré adelante. Tú deberás hacer lo mismo. Ojalá encuentres paz algún día. Papá. Doblé la carta y la guardé en un cajón. Escribirla fue suficiente catarsis. 3 años pasaron como olas suaves. Santander se convirtió en hogar verdadero. En mayo de 2027, Daniel terminó bachillerato con honores. Fue aceptado en la Universidad de Cantabria para estudiar ingeniería informática. Usaríamos parte del fondo educacional que había establecido para él. El día de su graduación, vestido con toga y birrete, Daniel me abrazó frente a todos sus compañeros. Gracias, abuelo, por salvarme, por creerme, por darme una vida. Tú te salvaste a ti mismo cuando tuviste valentía de decir la verdad, respondí con voz quebrada por emoción. En junio de ese año, recibí una carta, remitente, Beatriz Romero Torres. La sostuve durante 20 minutos sin abrirla. Daniel me observaba desde el sofá. ¿Vas a leerla?, preguntó. No lo sé todavía. Finalmente, la abrí. Era breve, escrita a mano con letra temblorosa. Papá, sé que no tengo derecho a escribirte, que rompí todo lo que nos unía de formas imperdonables. No busco tu perdón porque entiendo que hay cosas que no se perdonan. Solo quiero que sepas que llevo 3 años en terapia. Trabajo, vivo sola. Intento ser una persona diferente a la que fui. No un día pasa sin que piense en Daniel, en cómo fallé como madre. Sé que está contigo, que está bien. Eso me da paz aunque me destroce. No volveré a contactarlos. Esta carta es solo para decirte que finalmente entiendo el daño que causé y que si pudiera retroceder el tiempo, elegiría ser valiente en lugar de cobarde. Elegiría proteger a mi hijo en lugar de proteger a un hombre que no lo merecía. Elegiría pedirte ayuda honestamente en lugar de intentar robarte. Pero no puedo retroceder. Solo puedo intentar ser mejor cada día, aunque sea demasiado tarde. Cuida de Daniel. Dile que su madre, aunque no merece llamarse así, lo ama y siempre lo amará. Beatriz. Las lágrimas corrieron por mi rostro sin que pudiera controlarlas. Daniel se acercó y leyó la carta sobre mi hombro. Permaneció en silencio largo rato. ¿Quieres verla?, le pregunté finalmente. No lo sé, admitió. Parte de mí sí, pero tengo miedo de que sea la misma persona. Solo mejor en fingir. Es una decisión que solo tú puedes tomar, y cualquiera que sea la respetaré. Daniel guardó la carta en su habitación. No la respondimos, pero tampoco la destruimos. En septiembre, la Fundación de Ayuda a Mayores que recibió mi donación me invitó a dar una charla sobre abuso financiero familiar. Acepté nerviosamente. Nunca había sido orador público. La sala tenía 40 personas, en su mayoría adultos mayores. Conté mi historia completa por primera vez ante extraños. El silencio fue absoluto. Cuando terminé, una mujer de unos 75 años levantó la mano. ¿Cómo supo cuándo parar de ser padre y empezar a protegerse? La pregunta me golpeó.
cuando entendí que ser padre no significa sacrificarse hasta la autodestrucción. Significa dar amor, sí, pero también enseñar consecuencias. Mi hija necesitaba aprender que sus acciones tienen peso, y mi nieto necesitaba ver que está bien establecer límites, incluso con familia. Después de la charla, 6 personas se me acercaron contando historias similares. Hijos que robaban, nietos que manipulaban, familiares que veían a los ancianos como bancos ambulantes. Cada historia me rompía y sanaba simultáneamente. En diciembre de 2027, Andrés murió durmiendo. Tenía 73 años. Su funeral fue pequeño, pero lleno de gente del barrio que lo apreciaba. Durante el homenaje, su hija mayor me agradeció por haber sido su amigo. Papá siempre hablaba de usted. Decía que llegó a Santander destruido, pero que lo vio reconstruirse día a día, que eso le daba esperanza. Perdí a mi amigo, pero su legado permaneció. Continué pescando en el mismo espigón, manteniendo viva nuestra tradición. Daniel comenzó universidad en 2028. Tenía 20 años ahora, un joven brillante que había superado trauma infantil para convertirse en persona íntegra. Una tarde, me confesó que había respondido a la carta de Beatriz. Le dije que algún día quizás podríamos hablar, pero que todavía no estoy listo, y que cuando esté listo, será en mis términos. ¿Cómo te sientes con eso? En paz. No le debo nada, pero tampoco necesito cargar odio. Aprendí eso de ti, abuelo. Ahora, en enero de 2029, tengo 73 años. Han pasado 4 años y 3 meses desde aquella tarde en el aeropuerto cuando Rosa Jiménez me salvó la vida. Vivo modestamente con mi pensión. Trabajo voluntariamente en la biblioteca. Pesco los martes y jueves. Camino por la playa los domingos. Daniel estudia 3er año de universidad. Vive en residencia estudiantil, pero viene a cenar cada miércoles. Tiene novia, una chica de Torrelavega que estudia medicina. La vida continúa. A veces pienso en Beatriz. Me pregunto si realmente cambió o si solo aprendió a vivir con sus decisiones. No lo sé, y he aceptado que quizás nunca lo sabré. Lo que sí sé es esto: el mayor patrimonio que puedo dejar no son euros en cuentas bancarias. Es haberle enseñado a Daniel que la dignidad no se negocia, que el amor verdadero protege y que reconstruirse después de traición es posible a cualquier edad. Cada mañana me despierto con el sonido del mar. Cada noche me duermo sabiendo que tomé las decisiones correctas. No fueron fáciles, dolieron profundamente, pero fueron correctas, y eso, finalmente, es suficiente. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.